Prenem la paraula y hoy lo hacemos con Paco Villaverde. El Paco Villaverde es un periodista que durante 15 años ha trabajado en la COPE y concretamente también en el programa nacional dedicado a la tauromaquia El Albero. Paco, bienvenido al programa. Pues muchísimas gracias, muy amable. Encantado de estar con vosotros. Paco, tu presencia aquí en el programa se debe a que recientemente has presentado un libro que es tu sexto libro, que puede ser entre sexto y séptimo, ahora lo explicas, titulado Más allá de la palabra. Pero yo quiero saber qué es más allá de la palabra, qué hay más allá de la palabra en este libro. En este libro en concreto lo que hay son emociones, ¿no? ¿Y qué hay más allá de la palabra? Las emociones. Hoy día las grandes empresas mundiales gastan cantidades ingentes de dinero en tratar de mejorar la comunicación, tanto vertical como horizontal dentro de sus empresas. Entonces, está demostrado que comunicarse es muy complicado y mandarlo y enviar los mensajes y que sean captados es muy difícil. Yo, después de llevar muchos equipos de trabajo en otro plano profesional, me he dado cuenta que la mejor forma de que se capten los mensajes es a través de la metáfora, la paradoja, la parábola, el ejemplo. Y la poesía y los poemas, ante todo, son metáforas. La vida es una metáfora, la tauromaquia es una metáfora de la vida. Y a la hora de expresar sentimientos, de verbalizarlos, he encontrado este conducto como el más idóneo para llegar al espíritu de la tauromaquia y enviarlo al espectador que lo quiere oír, ¿no? Y es una manera muy bonita y muy elocuente de que se llegue a comprender el fondo del por qué se sacrifica un animal. La poesía ligada a la tauromaquia, la literatura ligada a la tauromaquia, es un tema que muchas veces se ha salido a conversación porque el toro, el mundo del toro en sí es cultura, a pesar de que ahora corren malos tiempos para la gente que dice pues que, en fin, estamos ahí con el tema del maltrato animal y todas estas cosas, pero hay que entender que por lo menos hay que ser respetuoso con los que les gusta el toro y con los que no les gusta. A ellos la elección es muy libre. Vamos a hablar, evidentemente, en esta entrevista de la gente apasionada y que les gusta el toro. Realmente la tauromaquia tiene a su alrededor un vocabulario, tiene alrededor unas formas, tiene alrededor un arte específico que es fácil de plasmar en poesía. Bueno, eso va en función del escritor, ¿no? Y de la sensibilidad. La literatura dentro de la tauromaquia ha estado muy arraigada porque toca valores muy específicos que son propios de alguna manera de transcribir, ¿no? Son sentimientos muy específicos donde la vida y la muerte, el éxito y el fracaso están siempre en el límite, ¿no? Y eso a las personas con sensibilidad, tanto a favor como en contra, siempre les llama la atención. Te recuerdo simplemente que Blasco Ibáñez no era taurino, era antitaurino y ha escrito una de las novelas que más favor le ha hecho a la tauromaquia. De hecho, cuando acaba su libro Sangre y Arena, acaba diciendo: y ruge la fiera, la auténtica fiera. O sea, le llama a la gente la fiera. Sin embargo, tuvo, la virtud de ir a informarse con Antonio Fuentes y de ir a ilustrarse para escribir de verdad aquello. Blasco Ibáñez tampoco era reconocido como un intelectual de la época, era un escritor, dijéramos, más realista, más naturalista, y los intelectuales de la época no lo tenían reconocido como un intelectual, lo tenían reconocido como un periodista y no le daban más. Pero de verdad que ilustrándose, informándose, se llegan a captar cosas muy bonitas y
y muy interesantes y exportables a la sociedad. Valores intrínsecos a la tauromaquia. Pero no solo valores. Hablabas ahora del vocabulario. La jerga taurina está muy incrustada en la sociedad porque es un atajo para definir una sensación muy compleja. Es decir, a nadie cuando hace una cosa bien se le dice abogado, abogado o médico, no, se dice torero, torero. Porque el torero es un ser que está siempre entre lo que hemos hablado antes, ¿no? Entre el bien, el mal, la vida, la muerte, el éxito, el fracaso, el sol, la sombra. Y lo tiene que hacer no de cualquier manera. Tiene que estar resolviendo un problema, que es la condición del toro, delante del mismo problema y hacerlo con gallardía. Luego, cuando alguien hace algo con gallardía, se le pone el epíteto de torero. Pero son exportables muchísimas otras frases y palabras concretas que son propias de la tauromaquia y que son exportables a la sociedad, ¿no? Realmente, Paco, yo me gustaría saber, ¿tú cómo entiendes la tauromaquia hoy en día? Bueno, la tauromaquia yo la entiendo hoy en día y la entendía ayer y antes de ayer de la misma manera. Es una liturgia. Es la única escenografía viva que queda en Occidente donde lo que pasa en un escenario es real. Y como tal es dura. Es dura, no todo el mundo está dispuesto a soportar la dureza de la realidad y de la verdad. Incluso te puedo decir que yo he visto cornadas muy graves y me han impresionado muchísimo en vivo. O he visto a veces morir un toro de una forma poco loable y me han impresionado también. Pero es tan dura como la vida misma. La vida en sí es la realidad. Lo que no podemos es quedarnos con la sensación de que la realidad es lo que nos están ofreciendo hoy día, esa doble moral de la no violencia y luego está regalando videojuegos de matar gente todo el rato a los niños. No le estamos enseñando a la gente la realidad. Nos están mostrando una realidad que no es verdadera. Y yo invito a todos hoy día a utilizar lo que se llama el pensamiento paralelo, que es cuestionarse las realidades. Pensamiento lateral, perdón. Que es cuestionarse las realidades. No creer en lo que nos quieren hacer ver en ningún orden. Y sacar nuestra realidad. Ser reflexivos. De la misma forma que entiendo pues que hay personas que no son capaces de soportar este espectáculo porque la realidad es muy viva. Y es una liturgia, la única que existe donde en el escenario lo que pasa es de verdad. Aquí no hay botes de tomate para simular la sangre. Aquí se muere de verdad. Se triunfa de verdad. No hay mentira. Y eso es lo que hace que en el siglo XXI unos hombres vestidos con medias rosas llenen plazas con más de 20.000 personas y sean aclamados. ¿En qué actividad sacan a alguien a hombros de la plaza con ese fervor? En ninguna. No existe ninguna actividad en la que al protagonista lo sacan a hombros y lo sacan queriéndolo tocar, estrujándole. ¿Qué pasa? Que toda esa gente no tiene sensibilidad, no comparte la nueva compasión, como nos están diciendo ahora, que la compasión ya tiene un concepto nuevo. No. Hay otra realidad, hay otra sensibilidad. No vale con los insultos cotidianos que dicen, no, planteémonos otras cosas. No somos esos seres casposos que venimos del folclore del franquismo, no. Hoy día, a esos señores que se visten de luces, de colores, con medias rosas, que se ponen un gorro muy feo, los idolatran, porque son capaces de hacer algo que yo o el espectador no es capaz de hacer. Y sin embargo proyecta en él lo que él haría. Hablábamos de la liturgia específica, ¿no? del torero, de la tauromaquia, porque se habla muchas veces, ¿no? de la soledad del torero, desde esos momentos en los que está en el hotel vistiéndose, ese momento que incluso
se va a su capillita y reza, ese momento que en silencio acude a la plaza, aparece ya en el paseillo junto a los otros tres con las cuadrillas y tal. Son momentos duros de reflexión, de concentración. Se va a enfrentar y se enfrenta él solo, no por mucha cuadrilla, mucha gente que tenga, se enfrenta él solo. Esa liturgia que estábamos hablando, ¿no? Estamos en el siglo XXI, pero sigue igual. Es decir, es algo que no cambia en el tema del mundo del toro, y es algo que es lo que quizás dé un valor específico y sentido a esta noble tradición, ¿no? Pero no cambia en el mundo del toro porque no cambia en la vida misma. Nosotros todos, tú, Miguel Ángel, yo, compañero que está ahí al otro lado, sentimos esa soledad a la hora de tener que decidir. Y tenemos que decidir. Y tenemos la responsabilidad de decidir. Y el torero tiene la responsabilidad durante 10 minutos de estar solo con el toro. La soledad no es un estado, la soledad es una emoción y como tal hay que gestionarla. Los grandes toreros normalmente, con más o menos cultura, son gentes muy inteligentes. Son capaces de gestionar perfectamente el éxito, el fracaso, la soledad, las amistades, los entornos, la sociedad que les rodea. Son seres muy inteligentes y son seres que son capaces de sobreponerse a todo esto, incluida la soledad. Por supuesto, la soledad hay que vencerla, pero no vencerla de cualquier manera, con inteligencia. Y es un momento que es tan propio del ser humano que todo el mundo nos hacemos, de alguna forma, con pinches del torero, porque está en un momento crítico de su soledad y la vive en público. Pero todos tenemos esa soledad. No sé tú, yo todos los días antes de empezar mi mañana tengo mis 10-15 minutos de reflexión. Yo soy más o menos creyente y me encomiendo mi soledad y pido y visualizo lo que me va a venir y reflexiono cómo actuar, qué voy a tener, y me enfrento a mi soledad. Y no hay nada mejor que enfrentarse a la soledad. Todos estos poemas que plasmas en tu libro es un poco el resumen, ¿no? Porque son 20 primeros poemas que hiciste, ¿no? Explica un poco cómo está estructurado el libro. El libro es un poemario que se compone de 20 poemas de principio, así se llama, que venía escribiendo desde los años 80-90 y que Avance Taurino pues le gustó la idea y me pidió publicarlos en un libro y tuvo mucho éxito. Aquel libro estaba apoyado con fotografías mías, que también soy muy aficionado a la fotografía, y 20 años después pues yo fui teniendo más obra y quise de alguna manera, después de tiempo transcurrido, pensé, pues ya hay una generación que ha pasado, gente que no leyó aquellos poemas. Se ve muy claramente la parte bisoña de mi literatura de hace 20 y tantos años, a una parte pues un poquito más reflexionada, más adaptada, más hecha, más trabajada de la actualidad o de los años que han ido transcurriendo. Y es una especie de camino cronológico de mi vida en el entorno taurino. Está apoyada por unos escritos iniciales en los que pongo una hipnosis de cada poema para que el lector, pues si lee un poema y no comprende mi vida o no la conoce, que será lo más seguro, pues lo pueda comprender mejor el porqué, ¿no? El porqué. Y luego está apoyada también por una serie de dibujos que ha tenido a bien participar altruistamente y gratuitamente Guillermo Ciscarchavalo, un torero al que yo en los años 70-80 admiré profundamente y que hoy día es un gran artista plástico, y son originales, hechos por él para el libro y adaptados al libro, y ya han desaparecido, no existen, o sea que solo se van a poder ver en el libro. De alguna manera... También comentarte que tiene un prólogo de Enrique Ponce, que era el inicial de los años del año 2000,
Tiene un prólogo de Federico Arnás, un periodista taurino muy reconocido, director del programa de televisión española, fue hasta no hace mucho que ya se jubiló. Y tiene un epílogo de José Miguel Martín de Blas, que es el director del programa taurino de Castilla-La Mancha Televisión. O sea que está muy bien rematado. Y para aquellos enamorados del mundo de la palabra vinculada al toro, ¿cómo pueden regalar esta cultura en Navidad? Hombre, el cómo en las redes sociales suelo poner los números de teléfono. Mi editor, Avance Publicidad o Avance Taurino, pueden entrar en su web y lo pueden solicitar también. No hemos distribuido a librerías y demás porque tenemos un proyecto común muy bonito, que con los beneficios de este libro vamos a tratar de realizar un premio para escritores noveles en tauromaquia, para ayudar a la gente joven que tiene algo que expresar y decir a que pueda ser publicado. Y entonces pues no hemos querido llevarlo a librerías y queremos que se haga a través directa con Avance Taurino. Que entrando en su web lo encontrarán fácilmente. Nosotros pondremos en sobreimpresión los números de teléfono para aquellas personas que vean la entrevista, que puedan llamar y conseguir el libro. Es importante regalar cultura taurina. Mira, la cultura no es lo que nadie quiere que sea, y menos lo que hoy día nos tratan de imponer. La cultura son aquellas actividades humanas que hicieron los hombres, las envían al espacio y al tiempo y son recogidas por las nuevas generaciones, mejoradas y vueltas a enviar al espacio y al tiempo. Esa es la cultura, la verdadera cultura. Paco, yo quisiera porque tú perteneces a una familia de honda tradición taurina, ¿no? Es decir, tú naces en Madrid, después vives en Salamanca, pero ya desde creo los 12 años pasas a Valencia, donde ya te quedas. En Catarroja, exactamente. Catarrocha. Explícanos, porque tú eres hijo de Don Canuto, el famoso torero cómico. Uno de los grandes toreros cómicos de la época, ¿no? Estamos hablando de la banda del Empastre. Correcto. Estamos hablando de toda aquella parafernalia taurina de humor que la gente apreciaba tanto, ¿no? Y desde bien pequeño mamas ese amor por los toros, ¿no? Sí, pero nunca se me ocurrió querer ser torero. Nunca. Ni mi vinculación con la tauromaquia fue temprana tampoco. Fue quizá a partir de tener ya 18 o 20 años, cuando empiezo a tener inquietudes de escribir y demás. A partir de ahí, pues, me pidieron colaborar con un programa de radio que hoy día ni existe la emisora ya, en Alfafar, precisamente, Radio Sur, y a raíz de ahí me oye la cadena COPE y me ficha y empiezo a colaborar con programa local con don Luis de Alba, que luego su hijo también fue consejero de Interior, Luis Ibáñez Alba, y a partir de ahí me ficha también el programa nacional El Albero, y ya empecé pues a tener, dijéramos, un radioacción más grande y bueno, hemos estado dando conferencias en muchos sitios, he escrito muchas cosas, muchos programas de radio, pero no, el hecho familiar no me llevó nunca a mí por el tema de los toros. A mí me llegó ya un poquito maduro, más reflexivo. La tauromaquia, como cualquier arte profundo y de primer orden, suele ser para gente madura. De hecho, si observamos fotografías de plazas de toros desde los años que sea del siglo pasado, 20 si quieres, y observa fotografías de ahora, la edad y el semblante de la gente es muy parecido. Por eso cuando dicen que a los toros no va la gente joven, no tienen ningún problema, es normal. La gente joven necesita espectáculos explosivos de resultados inmediatos y que no le hagan reflexionar. Llámese fútbol, baloncesto, llámese lo que sea, ¿no? Pero la gente joven es difícil verla pues en un concierto de música clásica, en una obra de teatro de Shakespeare, en una obra de teatro de quien sea, ¿no? Es difícil, pero suelen llegar. Van alimentando posteriormente esas butacas, esos patios de butacas, ¿no? Porque esos espectáculos tan profundos que llegan a la sensibilidad del ser humano, a su alma, necesitan capacidad de reflexión y sensibilidad. Y eso se coge con la experiencia.
Tú durante tu carrera profesional como periodista, como locutor de radio, habrás conocido muchísimos toreros, habrás visto muchísimos toreros. ¿Tú distinguirías entre dos tipos de toreros? Vamos a decirlo, a lo mejor es una clasificación un poco burda, ¿no? Pero entre ese torero cultural y ese torero más impulsivo, ¿no? Por decirlo de alguna manera, a nivel de... Voy a decir algo. Jesulín de Urique, Enrique Ponce. Toreros los dos. No tienen nada que ver, por ejemplo, uno, no tengo nada contra Jesulín, no conozco a Enrique, pero quiero decir, a la hora de esa sensibilidad en el mundo de los toros, ¿eso se nota? Mira, una cosa es el torero y otra, o el toreo, y otra es cómo proyectan su carrera. El toreo es un poliedro de infinidad de aristas. Y cada una de ellas es distinta a la otra y todas son válidas. No hay que desechar. El cordobés era vilipendiado en los años 60 por los ortodoxos y hoy día al cordobés se le tiene como un maestro de maestros. Yo conocí a Luis Francisco Esplá, que era un gran enamorado, pero de conocer a los toros. Además era un gran atleta y cuando salía a la plaza el toro lo tenía estudiado él. Y sabía lo que tenía que hacer en todo momento. Y eso es difícil de saber. Hombre, yo creo que más que difícil es imposible. Imposible. Por lo menos él... Conocer. Lo que pasa, Luis Francisco Pla es otra arista de la tauromaquia. Sí. Es un toreo muy movido, muy sobre las puntas de los pies, muy de pajarear, no está muy asentado, pero te ofrece otra dinámica, otra elasticidad, otra tauromaquia, más vistosa, más alegre, y es muy válida, tan válida como las demás, pero menos cotizable. La tauromaquia que se cotiza es la de asentarse los talones, no abusar de la envergadura, pasarse el toro y pararlo, que no es lo mismo que hacerlo pasar, pararlo en las femorales, entre las dos piernas, pararlo, que el tiempo se detenga ahí y que eso a la gente le ponga aquí un congojo, porque ahí es donde está la vida, está la femoral, la sangre del torero pasa por ahí, y cuando un torero es capaz de reducir la velocidad de un toro ahí, eso es lo que se cotiza. Pero todas son válidas. Yo soy un enamorado de Luis Francisco Esplá y de su tauromaquia y sé perfectamente lo que voy a ver cuando lo voy a ver. Paco Villaverde, ha sido un placer poder charlar abiertamente de toros. Quizás no hemos sido capaces de parar el toro entre la femoral, pero bueno, lo hemos intentado entre los dos. La verdad es que más allá de la palabra, para aquellos amantes de la tauromaquia puede ser un excelente regalo y que de alguna manera, si quieren, pues lo pueden adquirir, lo pueden regalar y lo pueden leer, que al final es de lo que se trata. Que disfruten leyéndolo. La lectura es lo que te lleva a mundos desconocidos, fuera del sillón de tu casa y te transporta a situaciones inverosímiles, desde luego. Muy bien, pues Paco, encantado, como bien te he dicho, encantado de que hayas pasado por el programa. La verdad es que es un mundo que parece tan lejos y tan cerca, y más en la actualidad, vilipendiado por muchos, admirado por otros, pero eso es el toro. Mira, sucede una cosa, vamos a ver, la tauromaquia siempre ha tenido detractores y siempre ha tenido defensores, porque es que es un arte, como te he dicho antes, muy de verdad, y eso no todo el mundo es capaz de asumirlo. Lo que sucede es que hoy día todos tenemos un altavoz. Antiguamente tenían un altavoz los medios de comunicación y como mucho el cine. Hoy día todo el mundo tiene un altavoz con las redes sociales. Y entonces, pues sí que es cierto que está esa tendencia, hay tendencias que son muy interesadas a través de empresas que se dedican al sector de las mascotas y demás, y están tratando de generar una realidad perversa en la sociedad. Eso es lo que hay que entender y lo que hay que ver.
Paco, como bien te he dicho, muchas gracias por tu paso. Muchas gracias a ti, Miguel Ángel. Y a todos ustedes decirles que Paco y yo hemos intentado torear a la limón este toro. No sé si lo hemos conseguido, tan solo esperemos que nos aplaudan los del 7.